Está en nuestro corazón y creo que debemos estar agradecidos por la oportunidad que nos es dada de tomar este tiempo para reflexionar en nuestro diario vivir, la situación de nuestra vida y nuestra relación con Dios sobre todo. Una de las cosas que conversábamos anoche en el inicio de esta reunión, de este congreso, era el hecho de cuán importante es hacer un recorrido, una evaluación fidedigna, completa, sincera de nuestra vida. Y la verdad es de que en el libro de Nehemías podemos encontrar tanta enseñanza, tantas lecciones. Inclusive la experiencia que he tenido a lo largo de los años es que principalmente el libro de Nehemías se ha utilizado para hablar acerca del liderazgo. Y el propósito de este congreso es no tanto enfocarnos en el enfoque de esas habilidades o cualidades o características de Nehemías como líder y qué tanto podemos aprender como líderes, sino lo que estamos buscando es en lo que le sucede a Nehemías, qué es lo que puede asemejarse a nuestra vida, en qué representaría precisamente el concepto de los muros que tienen que ser reconstruidos. ¿Qué representaría con respecto a nuestra vida? Y precisamente lo comentamos. Esos muros representan áreas de nuestra vida, representan cosas que, no sé, esos muros derribados, estuvimos comentando anoche, tienen que ver con aquellas áreas desprotegidas que fuimos permitiendo que se fuera carcomiendo poco a poco. Y lo hemos platicado, inclusive si ustedes de aquí de nuestra iglesia y vienen en las mañanas del domingo, habrá escuchado una anécdota que platicamos con respecto a un árbol en particular que tienen ubicado en los registros históricos en los Estados Unidos, un árbol de secuoya, el más grande que han registrado los biólogos al respecto. Y este gran árbol de la noche a la mañana se vino abajo. Y a la hora que los expertos empezaron a revisar cuál había sido el problema, se dieron cuenta que este árbol había resistido una cantidad extraordinaria de truenos, relámpagos, había sufrido las consecuencias de terremotos y nevadas y de todo tipo de inclemencias, y el árbol se había mantenido, pero de repente se vino abajo y encontraron que la razón que lo había carcomido había sido unos pequeños insectos que por dentro habían venido carcomiendo poquito a poco, hasta que consumieron todo su interior. Y aunque todo por fuera parecía estar bien, por dentro estaba carcomido y tarde o temprano se vino abajo. Y lo primero que Dios quiere tratar con nosotros en este cierre ya de este evento es precisamente el que no esperemos a que el árbol de nuestra vida, que no esperemos que el muro se venga abajo en su totalidad, sobre todo haciendo un ruido estrepitoso, porque a veces precisamente hace mucho ruido la caída. Y estuvimos entonces analizando varias cosas, y yo quiero llevarle al capítulo 6 de Nehemías. Y de alguna manera tenemos que obtener, exprimir, podríamos decir, sacarle jugo a todo el contenido posible de enseñanza práctica para nuestras vidas al resto del libro. Y lógicamente que teniendo 12 capítulos el libro de Nehemías, no habrá tiempo de evaluarlos todos, pero no lo vamos a hacer, no se preocupe, no se asuste. Pero dice en Nehemías capítulo 6 versículo 1 que cuando oyeron Sanbalat, ¿sí?, y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, ¿sí?, cuando oyeron, cuando se dieron cuenta que yo, dice Nehemías, había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, entonces dice que Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas. Algo que tenemos que tomar en consideración es, mire, los muros estaban reedificados ya. No estaba concluida la obra, pero los muros estaban terminados.
Algunas hojas de algunas puertas todavía no estaban puestas, pero el muro estaba reconstruido. El hecho de que tú y yo lleguemos al punto en nuestras vidas de reconstruir aquello que Dios nos ha venido señalando en estos días, ayer y hoy, no quiere decir que al acabar o al reconstruir o al edificar las cosas van a manejarse sobre ruedas. La acusación, el enemigo, el ataque continúa, aun y cuando los muros estaban terminados. Ya estaban listos. Ya lo que me sorprende es que este ataque, porque está hablando con toda claridad que son enemigos. No está hablando de amigos, de compañeros, de conocidos, de colegas. Está hablando de enemigos. Y estos enemigos, ¿sabe qué están buscando hacer? Y el diablo, esto es lo que hace en tu vida y en la mía. Vienen con Nehemías y con todo el pueblo a distraerlos. Hey, ¿sabes qué? Vamos a platicar las cosas de los dos, como aquella canción, ¿no? Vamos a platicar. Deja tantito ese asunto y ven, las distracciones se dejan venir. Y estamos continuamente propensos a pensar que porque de alguna manera hemos logrado un avance, entonces podemos bajar la guardia. Entonces podemos dar una pausa, a lo mejor tomarnos unas vacaciones. Y el enemigo está buscando, con toda claridad se ve, está buscando que se distraiga Nehemías. Y debemos cuidar que como resultado de lo que hayamos aprendido, de lo que Dios nos haya mostrado en estos 2 días, que no salgamos distraídos, que el día de mañana, en particular mañana es domingo, pero que el día de mañana que caiga día en que sea, pero el día de mañana que no caigamos en distracciones. Que no te distraigas del objetivo. Dios te trajo aquí y está haciendo una transformación en tu vida, en tus relaciones, en todo tu ámbito. Y el punto está que el día de mañana, con todas tus actividades y con todos tus compromisos, no te distraigas. Mire, este es precisamente lo que hace el versículo 3. Nehemías 6:3 dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. Mi hermano, algo que es tan importante es que no perdamos de vista la necesidad de establecer prioridades. Hace tiempo escuchaba en una instrucción de liderazgo y decía: hay 2 cosas que son dificilísimas lograr en un líder transmitir a sus seguidores. Número 1, que piensen. Y número 2, que actúen en base a lo importante, a las prioridades. Y creo que Nehemías tenía bien centrados sus prioridades. Nehemías no está diciendo: no vale la pena que nos reunamos, no tengo nada que hablar con ustedes, ¿para qué me quieren? No, está diciendo: ¿sabes qué? Estoy ocupado en cosas más importantes. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué es más importante para ti el día de hoy que una relación personal con Dios? Porque es precisamente lo que está diciendo: yo estoy muy ocupado, no puedo ir. Pudo haber dicho Nehemías muchas verdades, decir: ustedes son enemigos, a mí se me hace que ustedes me quieren poner una trampa, yo creo que ustedes me están queriendo distraer, ya conozco tus mañas, Sanbalat. No, nada de eso. Dice: ¿sabes qué? Estoy tan ocupado en la misión, en aquello que Dios puso en mi corazón, que no tengo tiempo de ir. Tenemos que tomar estas determinaciones, porque viene la tentación, vienen las distracciones, vienen los compromisos, y hay cosas que no necesariamente, actividades o compromisos que no necesariamente sean malos, pero tenemos que aprender, al igual que Nehemías, a poner todo en prioridades, en el enfoque correcto. Él dijo: habrá otras cosas que hacer, pero yo tengo una gran obra que hacer y no puedo ir. No puedo ir, es lo que está aquí diciendo con toda claridad. Dice: ¿por qué? Porque cesaría la obra. Cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Si hago esto, fíjese que me sorprende porque no está calificando. Yo me pongo en el lugar de Nehemías y yo a lo mejor hubiera dicho: si ustedes son unos desgraciados, mira todo lo que me han hecho, ustedes son unos falsos, son hipócritas, nada más me están queriendo hacer daño, están queriendo estorbar, van a ver, no sé, a lo mejor hubiera discutido. Él dice: ¿saben qué? Sean los motivos que sean, porque hubiera sido
Cualquier otra persona, Nehemías hubiera contestado lo mismo. Se fija, cuando están bien puestas nuestras prioridades, cuando están en el orden correcto, no importa si la atracción o la distracción es sana o no, ponemos en primer lugar lo que es primer lugar. Debemos entonces pensar y actuar en base a lo importante. ¿Sabe qué? También escuchando otro tema de liderazgo me llama mucho la atención. ¿Te has fijado que la mayoría de nuestras cosas, de nuestras acciones, están enfocadas en lo urgente? Porque no atendimos lo necesario. ¿Te has fijado? O sea, de repente, ¿sabes qué? Es que, o sea, no puedo porque tengo que ir a juntar dinero para pagar la renta. Porque no hiciste lo necesario, no estuviste juntando para pagar la renta. Y pongo un ejemplo de la renta, ¿sí? Y entonces llega un momento en que se vuelve urgente. O pagas la renta o te sacan de tu casa. Y entonces lo urgente va por encima o se encima sobre lo necesario, sobre lo importante. Y Nehemías se está anticipando, está diciendo: aquí lo importante es que se termine por completo la obra, y vamos a ver más adelante, y se resguarde. Más importante que dialogar, hacer política, demagogia o cualquier protocolo, es precisamente lo que está aquí haciendo Nehemías. Y dice versículo 4: y enviaron a mí con el mismo asunto, mire, 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Porque a veces, insisto, es tanta la presión. Ya, pues está bueno, ándele pues, ya, 4 veces. Y luego el siguiente versículo dice 5, la quinta vez. Es como decir, no hay quinto malo. Bueno, ya, ha de ser de Dios. Mi hermano, cuando tú y yo tenemos nuestras prioridades en orden, no nos va a distraer ni la quinta vez. Que venga la tentación, el jalón, la presión, lo que sea. Dice el versículo 5: entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. Quinta vez. Y entonces dice, con una carta esta última vez, profundiza, una carta abierta. Estaba escrito en la carta, dice el versículo 6, se ha oído entre las naciones. Y Gazmú lo dice, que tú y los judíos, no sé, yo te digo, no sé, yo no te quiero fregar, no te quiero fastidiar, yo te digo lo que andan diciendo por allá. Pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. ¿Sabes qué es lo que puedo ver? Los enemigos vienen a acusar. No solo están pretendiendo distraer, y Nehemías no se dejó. Ahora viene la acusación. ¿Y sabes qué? Son las mismas estrategias que el diablo usa en nuestra vida cristiana. ¿Te has fijado que primero te distrae? A lo mejor, no sé, no me acordaba que era el Congreso de Varones. ¿En serio? Mañana algunos van a decir eso. Va a ver, usted le pregunta y mañana te van a decir, ¿de veras era ayer? Distracciones, estamos tan distraídos y el diablo está continuamente distrayendo. Pero lo otro es una acusación continua. Inclusive dice Apocalipsis capítulo 12 que el diablo es el acusador. Dice que de día y de noche. Y vas a decir, si crees que porque viniste a un congreso, ya tus muros se van a restituir. Yo sé tus cositas. Yo sé cómo andas, por ahí andan diciendo. Yo no, por ahí andan diciendo que tú tienes otras intenciones, que tú andas buscando otra cosa. ¿A poco crees que ya todo se resolvió? Ese es el acusador. El acusador vas a estar orando después de que vives como vives y viene continuamente a estar acusando. Y ¿sabe cómo debemos responder ante la acusación? Porque aquí precisamente es otra aprendizaje. Fíjate tanto que podemos aprender de Nehemías. Nada más en este capítulo 6, fíjese bien, después de todo, miren lo que dice el versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo.
Y ¿sabe qué viene a mi mente? El pasaje de Primera de Pedro 2:23, cuando está hablando de Jesucristo. Y dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entonces continuamente, inclusive si quiere, ¿qué le dije? Primera de Pedro 2:23, ¿verdad? Nomás déjeme estar seguro que es ese. Sí, 2:23. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, dice, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es lo que está haciendo Nehemías. Pudo haber amenazado, pudo haber contestado groserías, haber dicho, tú lo serás, tú igual, y lo que me deseas te lo regreso 10 veces. O, no se pudo haber dicho, no, él se fue a Dios directamente. Cuán importante es que tú y yo pasemos por el tamiz de la palabra de Dios, por el tamiz de la oración con nuestro Padre Celestial, la realidad de nuestras circunstancias. La realidad de nuestras circunstancias, y no permitamos las acusaciones. Y mire el resultado. Dice el versículo 15, fue terminado pues el muro. Si Nehemías hubiera hecho caso a los versículos anteriores, ahí unos cuantos antes de haber sido inclinado, llamado, atraído por las distracciones, el muro no hubiera terminado. Y dice, y lo hicieron en 52 días. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Cuán importante. 52 días reconstruyeron los muros. Y 5 meses Nehemías se había puesto a orar pidiendo dirección de Dios. El resultado fue la terminación del muro. Y si Nehemías se hubiera distraído, si Nehemías hubiera hecho caso de las amenazas y acusaciones, si Nehemías hubiera recurrido a los métodos humanos para defenderse, no hubiera existido el versículo 15. No hubiera podido haber terminado. Cuán importante es que salgamos aquí, insisto, con nuestras prioridades puestas en orden, convencidos de que no importa lo que el enemigo piense o lo que el enemigo diga, nosotros estamos puestos al filtro del amor de Dios y su misericordia, y Él precisamente es quien nos va a juzgar o puede juzgarnos. El capítulo 7 nos dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé. Mi hermano, es tan importante que precisamente al reedificar aquello que Dios está reedificando o ya reedificó en tu vida en estos 2 días, que nos demos cuenta, tenemos que ahora darnos a la tarea de proteger esos muros para que no vuelvan a caer, porque hay propensidad. Aquella persona que sale del alcoholismo y logra edificar su muro y vuelve a levantar sus barreras protectoras y alejándose del alcoholismo, necesita estar protegiendo esos muros, porque si no, entonces, ¿se acuerda? Se empieza a desmoronar poquito a poco, y para cuando acuerde, otra vez ese muro pudiera estar en el suelo. Y lo que está haciendo aquí, Nehemías pudo haber dicho, ya lo logré, ya me voy de regreso a mi trabajo. Acuérdese que Nehemías tenía un trabajo, lo estaban esperando de regreso en Susa con el rey, ¿se acuerda? Nehemías pudo haber dicho, ya terminé la obra, Dios me mandó construir, ya terminamos. Y aquí pudiera decir el versículo 2, y me regresé a Susa a seguir sirviendo como copero del rey. Tenemos que darnos cuenta que no es de inmediato regresar al estilo de vida que estábamos, aunque el estilo de vida que estábamos viviendo fuera el correcto. Tenemos que cuidar, de mantener, de cuidar, de proteger ese muro, esa área de nuestra vida. Y entonces precisamente está diciendo, mandé, versículo 2, a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Mi hermano, una manera de proteger tus muros es acercarte con hombres temerosos de Dios que puedan juntarse, como lo hemos estado viendo, aliados uno con otro, orando unos por otros, siendo fortalecidos unos a los otros precisamente. Y les dijo, no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Medidas de protección, medidas de seguridad. Mi hermano, todo lo que tengas que poner como medida de protección, tienes que hacerlo. No, date a la tarea de no bajar la guardia, de no dejar desprotegida esa área que quedó restaurada en este fin de semana, o que seguirán siendo restauradas otras áreas de tu vida. Necesitamos cambiar, necesitamos proteger.
Yo le he platicado algo que hace años me llamó mucho la atención, de un jovencito que estaba batallando mucho con la pornografía. Y estando en un proceso de discipulado con él, me llamó mucho la atención porque un día llegaba bien contento después de tantas ocasiones de frustración. Y él me decía que había encontrado la manera de reforzar su decisión. Y había puesto en su pantalla de la computadora a la cual recurría a la pornografía, había puesto un engomado con un pasaje que decía: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y dice: y ahora cuando yo me siento y veo, no quiero nada injusto delante de mis ojos. Eso es protegerse, porque él pudo haber dicho: ya quedé liberado, ya no más pornografía. Y como él decía: pero me vuelvo a sentar, está desprotegido su muro y vuelve a caer en la pornografía. ¿Y cuántos pecados de hábitos así es como batallamos? ¿Por qué? Porque no protegemos completamente aquello que Dios ya de alguna manera restauró. Y Dios te dice a través de Nehemías: protege tus muros. Vámonos al capítulo 8. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál debe ser el resultado de la edificación de nuestros muros? Y es más, ¿cuál debe ser el resultado en tu vida al acabar el día de hoy? En un rato más ya estamos saliendo. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál debe ser el resultado? Mire, capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Cuán necesario es que en tu iglesia, en nuestra iglesia, nos asociemos como uno solo. ¿Sabes lo que sucedería, lo que Dios podría mover en nuestra iglesia si los varones nos uniéramos como uno solo? Es más, si tan solo los que estamos aquí nos uniéramos como uno solo, como resultado de lo que Dios hizo en nuestras vidas hoy. A lo mejor el área derrumbada de tu muro era grandísima, a lo mejor muy pequeña, pero todos llegamos aquí y debemos reconocerlo. Llegamos aquí con muros derribados, poquito o mucho. Y el resultado de reedificar debe ser la unidad, todo el pueblo como un solo hombre. Ahora, podemos reunirnos para muchas cosas. Vamos reuniéndonos para jugar boliche, vámonos reuniendo para jugar billar, a algunos les gusta el billar, vamos reuniéndonos para jugar futbolito, ¿sí? Pero ellos se reunieron, miren lo que dice el versículo 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Se puede imaginar que convocáramos así? Vamos a estar leyendo la palabra de Dios desde que amanezca hasta las 12 del día. Yo me pregunto, ¿cuántos vendrían? ¿Y cuántos estarían dispuestos a las 11:45? ¿Cuántos estarían despiertos? ¿Cuántos estarían dormidos? Desde la mañana, desde que amaneció hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Mi hermano, tenemos que mostrar este liderazgo varonil a nuestro entorno, a las mujeres, aunque no sea tu mujer, aunque no sean tus hijos. Pero qué importante es que como varones podamos consagrarnos, protegiendo nuestros muros, uniéndonos como un solo cuerpo, leyendo la palabra de Dios, porque el resultado se va a notar. Es más, yo te voy a decir una cosa. No lo hago en plan de juicio y por eso cuido mucho. Pero a lo mejor tú ya te has dado cuenta, pero de menos yo te digo, para mí es relativamente fácil, entre comillas relativamente, darme cuenta yo quiénes acostumbran encontrarse con Dios a través de la palabra de Dios y quiénes no. ¿Sabes que se nota? Se nota. Y mi hermano, que el resultado de tus muros edificados o reedificados sea la unidad, buscando la palabra de Dios. Dice versículo 4 que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, fíjese, de madera. Aquí tenemos un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías y muchos otros, ¿verdad?, a su mano derecha y a su mano izquierda. Abrió pues, versículo 5, Esdras el libro,
a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Cuál es el resultado entonces de la reedificación de nuestros muros? Número 1, la unidad. Número 2, la búsqueda de la palabra de Dios. Y número 3, una atención, una disposición para absorber todo lo que Dios tiene a través de su palabra. Versículo 6: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mi hermano, esto debe ser el resultado de nuestra exposición a la palabra de Dios. Dice: alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, a tierra. Y el pueblo estaba atento, dice el final del versículo 7, en su lugar, en su lugar. Y el versículo 12: y todo el pueblo, después de esto, ahora sí, se fue a comer, se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mi hermano, este es el resultado, este es el secreto del tú disfrutar de lo que tienes y de lo que vives, sea mucho, sea poco, sea bueno, sea regular o sea malo. La palabra de Dios. Y esto es lo primero que debe producir en nuestras vidas en este día. Y entonces, ahora sí, nos vamos al capítulo 12, versículo 27. Y entonces, ahora, ¿qué hizo el pueblo? Hicieron una dedicación de los muros. Ahora sí haz fiesta. A veces te has fijado que cantamos victoria antes de tiempo. Por ahí dice nuestro dicho mexicano: del dicho al hecho hay mucho trecho, y del plato a la boca se cae la sopa. Qué importante es una vez. No dice terminamos y lo consagramos. No, terminamos, ¿sí? Hubo ataque, nos sostuvimos, y el resultado de eso fue unidad, congregarnos, agruparnos. Este es el año de vivir en agrupación para nuestra iglesia, de vivir agrupados en unidad. Y entonces metidos a la palabra de Dios, con atención, escuchando y poniendo en práctica lo que Dios nos diga, y vendrá ese gozo, esa satisfacción que nos va a permitir celebrar. Ahora sí, vengo a celebrar la dedicación de este cacho de muro que reedifiqué en este 15 de octubre del 2016 en mi vida. Y podrás ponerlo ahí, ese 15 de octubre, logré reedificar un muro que tenía por ahí. Para la dedicación del muro, dice versículo 27, de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. El resultado: celebrando, dedicando a Dios, como cortando el moño precisamente de ese muro que fue reconstruido. Y esto es brevemente lo que Dios quiere que tú te lleves en esta tarde. Y yo quiero invitarte, mi hermano, a que demos estos pasos específicos. Yo quiero invitarte, ponte de pie mientras el grupo nos lleva en alabanza, en adoración. Yo quiero que te lleves en tu corazón inclusive también el canto lema de nuestro congreso, en donde estamos esperando que Dios obre una completa nivelación de nuestras vidas. Y precisamente, insisto, no bajes la guardia, no desprotejas estas áreas que ya quedaron reedificadas, y vamos a celebrar juntos. Y quiero que precisamente invitarte a que así, de esta forma, agradeciendo a Dios todo lo que ha hecho en nosotros como resultado de nuestra reedificación, podamos gozarnos como ellos se gozaron, habiendo escuchado la palabra de Dios y habiendo visto precisamente aquello que Dios ha hecho en ti y ha hecho en mí. Cierra tus ojos, mi hermano, cierra tus ojos.
Y lo primero que quiero invitarte mientras se acomodan los músicos es el hecho de que reflexiones. No le tienes que decir nada a nadie. Que tú puedas decirle: gracias Dios porque yo llegué aquí, a lo mejor sabiendo lo que tenía mal o sin saber, y ahora he podido reedificar, tapar ese hoyo, ese hueco, poner esos ladrillos de nueva cuenta en su lugar. Y dile gracias Dios, porque me das la oportunidad. En todo momento tú me dices que si yo confieso mis pecados a ti, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y para limpiarme de toda maldad. Gracias Dios. Y ayúdame, mi Señor, a no desproteger esta área de mi vida que ha quedado reparada. Ayúdame, Señor, a hacer lo importante, no lo urgente, a saber poner prioridades. Dile: dame sabiduría para poner prioridades correctas, para saber qué debo hacer y qué no debo hacer, por dónde debo moverme. Y Señor, que el resultado sea agruparme en mi iglesia, para que podamos juntos como varones ser instrumentos tuyos, mi Dios. Dile: quiero ser un instrumento tuyo junto con mis hermanos, para que como un solo cuerpo de varones podamos impactar primero nuestra iglesia aquí adentro, pero también el mundo allá afuera. Que podamos precisamente ser esos instrumentos, y al meternos en tu palabra, mi Dios, podamos gozarnos. Y queremos hacer esto, mi Dios. Dile: quiero darte gracias, quiero gozarme en base a lo que tú has hecho por mi vida. Y dedico este rato, este tiempo final, para tu honra y para tu gloria. Te alabo, te glorifico, Señor, y te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Es que le voy a invitar precisamente a que cantemos juntos en adoración. Que cantemos en adoración precisamente. Salgamos al final de esta reunión, salgamos gozosos, protegidos, determinados, pero llenos de gozo y dispuestos a buscar a Dios todavía más.